Bienvenido, pasa adelante, cierra la puerta y ponte cómodo, y escucha con mucha atención. Hay dolores que no muerden, pero se quedan. No rasguñan, no arden, no sangran, solo habitan, se instalan como una presencia callada en medio del pecho y hacen del silencio un huésped pesado. Hay recuerdos que no interrumpen el día, pero amanecen antes que tú. Hay palabras que se fueron, pero quedaron respirando en la habitación. Hay nombres que no se dicen, pero siguen vigilando desde el rincón exacto donde se rompió algo. Hay miradas que ya no están, pero el cuerpo las recuerda como si la piel pudiera almacenar historia. Y hay momentos en los que nada duele del todo, pero todo pesa un poco más. A veces no es tristeza, es memoria. No es angustia, es eco. No es rencor, es una habitación mal cerrada, una puerta que quedó entornada y desde adentro entra un aire frío, casi imperceptible, pero constante. Uno no quiere mirar hacia allí. Uno no quiere volver. Uno no quiere pensar que todavía hay algo que no fue digerido del todo. Pero cuando el alma tiene algo que decir, lo dice. Y no siempre lo hace en voz alta. A veces lo hace en la forma en que respiras, en cómo aprietas la mandíbula sin darte cuenta, en el modo en que evitas ciertos temas, en cómo se tensan los hombros cuando alguien menciona lo que no se nombra. Este audiolibro es un espejo, uno sin marco, sin consigna, sin forma fija, uno que no te dice quién deberías ser, sino que te devuelve el rostro que perdiste entre tanto hacer. Un espejo que no refleja imagen, sino emoción. Uno que no pretende cambiarte, sino acompañarte hasta que tú mismo te encuentres. Y cuando lo hagas, no habrá aplauso, no habrá júbilo, no habrá fanfarria. Solo habrá un momento de silencio limpio, un instante en el que el cuerpo respire distinto, en el que algo se acomode sin que lo hayas forzado, en el que una parte tuya diga, sin voz, sin palabras, sin argumento, por fin. Comencemos. Capítulo 1. Lo que hiciste con lo que te hicieron. El resentimiento es un DJ interno que pone en loop la canción que más daño te hizo, y tú, sin darte cuenta, la cantas, una y otra vez. Hay personas que arrastran heridas como si fueran trofeos, las exhiben en cada conversación, las disfrazan de anécdotas, las convierten en canciones, en chistes, en frases de redes sociales. Pero el alma lo sabe, sabe que es cualquier cosa menos humor, es una súplica. No es anécdota, es un grito de ayuda que se disfraza de fortaleza. Y ahí es donde el perdón se vuelve urgente. No para los demás, para uno. En un rincón del mundo, donde pocos miran, ocurrió algo que vale la pena recordar. Una mujer esperaba sentada en la sala de espera de un juzgado de familia. No lloraba, tampoco hablaba, solo miraba hacia un punto invisible, como si hubiera descubierto que el tiempo puede estirarse, congelarse, fracturarse sin hacer ruido. Llevaba en las manos una carpeta con hojas arrugadas. Eran copias de denuncias, papeles de custodia, declaraciones oficiales. Pero entre esos papeles, cuidadosamente escondida, guardaba una carta que nunca había enviado. Una carta escrita para su madre. En esa carta le decía que la odiaba, que le dolía cada vez que le decía, «Por tu culpa me arruiné la vida», que aún recordaba cómo la empujaba para que no se le pegara cuando llegaban visitas, cómo la llamaba estorbo si se acercaba cuando hablaba por teléfono, que se había cansado de cargar esa infancia como si fuera un tatuaje mal hecho. La carta terminaba con una frase escrita en letras más grandes. «Me hiciste pedazos, pero ahora voy a ver si puedo armarme con esos pedazos y no odiarte en el intento». Aquella mujer jamás la envió. Esa carta se volvió el corazón no leído de su historia, porque lo que no se dice, se pudre, pero también enseña, y el perdón, cuando se vuelve urgente, no siempre es suave, a veces arde. El pensamiento que te atrapa en el insomnio no comienza pidiéndote que perdones,
Comienza reconociendo que muchas veces lo que necesitas no es perdonar, sino entender por qué duele tanto y por qué, a pesar de todo, sigues aquí, respirando, escribiéndote con palabras que heredaste, pero buscando una pluma propia. ¿De dónde vienen las heridas que no se curan? A veces ni siquiera son nuestras, a veces nos educaron en el idioma del castigo, a veces aprendimos que el amor se mide en sacrificio, que la disciplina es gritar, que la humildad es callar, y fuimos repitiendo frases como si fueran mantras del trauma. Si no te esfuerzas, no vales. Si lloras, pierdes. Si te alejas, eres egoísta. Nos enseñaron que pedir disculpas es humillarse, que reconocer errores es debilidad. Nos llenaron de reglas sin alma. Nos tatuaron la espalda con normas oxidadas. Nos enseñaron a exigirnos más de lo que pedimos amor. Y así crecimos, haciendo lo que podíamos con lo que nos hicieron, convirtiéndonos en una versión domesticada del niño que alguna vez quiso bailar en la cocina sin miedo a romper un vaso. El perdón comienza cuando dejamos de exigirnos haber sabido más en aquel momento en que apenas si sobrevivíamos, cuando soltamos el látigo con el que nos hemos golpeado durante años por no haber reaccionado de otra forma, por no haber escapado antes, por no haber gritado, por haber confiado, por haber amado, como si la culpa fuera una prueba de madurez, como si castigarnos nos hiciera mejores, pero castigar no sana, solo repite el patrón, solo repite el castigo, y mientras tanto, el alma se queda esperando una tregua. Esta historia no se trata de ser santos, ni de fingir iluminación, se trata de hablar claro, con el corazón en carne viva, pero con la sabiduría que da haber caminado sobre vidrios sin haber perdido la capacidad de bailar. El perdón no es para los débiles, es para los que están hartos de seguir usando la herida como excusa, es para los que están cansados de ser esclavos de sus padres, de sus parejas pasadas, de su culpa, de su versión rota, es para los que entienden que no hay libertad sin renuncia. Y que renunciar al resentimiento es la forma más hermosa de decirle al mundo: no necesito que me devuelvas nada, ya me elegí a mí. Cuando Jesús habló de poner la otra mejilla, no hablaba de sumisión, hablaba de romper el ciclo, de no devolver el golpe que perpetúa el dolor, de elegir la superioridad emocional sin orgullo y el camino de la paz sin necesidad de tener razón. Lo dijo un maestro que sabía que solo quien está en paz puede escuchar la voz del alma. Y es que el perdón, aunque no lo parezca, es una fiesta, no la que celebras con música, la que celebras con libertad. Es el día en que decides salir a la calle sin tus cadenas emocionales, el día que dejas de mirar el celular esperando que esa persona escriba, el día que puedes hablar de lo que pasó sin llorar, sin temblar, sin justificarte, solo contarlo, como se cuenta una anécdota que dejó una enseñanza. Ese día no necesitas aplausos, ni testigos, ni trofeos. Ese día, el alma se aplaude sola. Nadie enseña esto en las escuelas. Nadie explica que el perdón es una de las formas más elevadas de inteligencia emocional, que no se trata de justificar al otro, ni de olvidar lo que pasó. Se trata de volver a ti, de no quedarte pegado en la escena que más te dolió, como si fueras una estatua erguida frente al crimen emocional. El perdón no borra lo vivido, pero redefine tu papel dentro de la historia, de víctima a sobreviviente, de víctima a testigo, de testigo a creador. Hay una confusión muy popular: creer que perdonar es justificar. No. Perdonar no es decir no pasó nada, es decir pasó y ya no permito que siga pasando dentro de mí, porque a veces no odiamos a alguien, odiamos la parte de nosotros que permitió que ocurriera, odiamos el silencio que guardamos, odiamos la ingenuidad que nos hizo confiar y creemos que el perdón es una traición, como si doler fuera honrar la memoria, como si dejar de odiar fuera olvidar. Pero no se trata de olvidar,
Se trata de recordar sin que nos arranque la piel. Y si el verdadero acto de amor propio no es protegernos del mundo, sino curarnos de nosotros mismos, y si hemos confundido la autoexigencia con responsabilidad, y si nos miramos al espejo cada mañana con más juicio que ternura, y si la voz más cruel que escuchamos cada día es la nuestra. Una mujer me dijo una vez: yo me perdoné cuando entendí que no podía haberlo hecho mejor con lo que sabía entonces, porque ahora soy otra, y mi pasado no merece tanto odio de mi parte. Hizo lo que pudo. Me trajo hasta aquí. Cuando entendemos esto, algo cambia. De pronto, ya no necesitamos ganar discusiones. Ya no necesitamos que nos den la razón. Ya no buscamos que nos entiendan. Solo queremos paz. Y entonces elegimos callar o alejarnos o sonreír sin responder, no por debilidad, sino por sabiduría. La sabiduría no siempre viene con canas, a veces viene con cicatrices y con decisiones que parecen pequeñas, pero lo cambian todo. No responder al mensaje que solo busca herir, no entrar en la discusión que ya conoces de memoria, no seguir hablándole a quien ya no escucha. La sabiduría es entender que hay batallas que se ganan soltando la espada. Y aquí entra el perdón, no como un acto religioso, no como una lección moral, sino como una estrategia de libertad. El perdón, cuando es real, se siente como abrir una ventana después de años de encierro, como sacar una piedra del zapato después de una caminata infinita, como quitarse un abrigo en verano. El perdón es ligero, no necesita adornos, solo necesita decisión. Pero nadie te lo enseña. Nadie te dice que el verdadero dolor no está en lo que pasó, sino en lo que seguimos repitiendo. Nadie te dice que el rencor es una mochila que llevamos por miedo a soltar lo único que nos da identidad. Porque a veces no sabemos quiénes seríamos sin esa herida. Nos acostumbramos tanto al dolor que nos da miedo la alegría. Y sin embargo, seguimos, respirando, buscando, amando, a veces mal, a veces torpemente, pero amando, porque aún creemos que es posible escribir una historia distinta, y para eso, hermano de luz, hay que perdonarse. No por ellos, por ti, por el niño que fuiste, por el adulto que quieres ser, por la paz que mereces, por la vida que aún puedes crear. Perdonarse no es darse una palmadita en la espalda ni escribir una frase bonita en un post-it para pegarlo en el espejo. Perdonarse es sentarse con uno mismo sin miedo a quedarse a solas con todo lo que fuimos, lo que no pudimos ser, lo que nos falló y lo que nos salvó sin que nadie se enterara. Es aceptar que hemos dicho cosas crueles sin querer, que hemos amado mal por miedo a que nos abandonen, que hemos mentido para no enfrentar la verdad, que a veces hemos sido el villano de nuestra propia historia. Y aún así, la vida insiste en seguir viniendo, sigue amaneciendo y tú sigues respirando. Eso es lo más escandalosamente hermoso del universo, que no deja de darte oportunidades aunque tú sigas castigándote por lo que ya pasó. El presente siempre llega limpio, aunque tú lo manches con tu pasado. El tiempo es generoso, tú no. Nos cuesta mucho ser suaves con nosotros mismos. Nos enseñaron que ser duro era una virtud, que exigirse era signo de carácter, que no perdonarse era una forma de mantenerse firme. Pero ¿firme ante qué? ¿Ante quién? ¿Quién gana con tanto reproche? Nadie. Porque vivir enojado contigo mismo es como dormir con un enemigo que nunca se va. Es cansado y además es inútil. En un rincón del mundo, donde pocos miran, ocurrió algo que vale la pena recordar. Era un taxista colombiano, de esos que conducen con la radio a volumen alto y una estampita en el tablero. Su esposa lo había dejado por su primo. Su hijo no le hablaba desde hacía 3 años, y aún así, cada pasajero que subía a su taxi recibía un saludo de esos que parecen receta. Buenos días, hoy es un buen día para no joderse la vida. Nadie lo sabía, pero en su bolsillo siempre llevaba una carta que él mismo se escribió y que decía:
si Dios me da este día, será porque aún puedo mejorarlo. Esa carta la escribió el día que estuvo a punto de matarse, hace 5 años, en un puente. Ese día no se lanzó, ese día lloró, y desde entonces no dejó de manejar, ni de sonreír, ni de recordar que a veces lo único que se necesita para perdonar al mundo es decidir vivir. Soltar es muchas cosas, pero sobre todo es un corte limpio que no deja cicatriz, más bien la borra. Es una cirugía invisible que te permite dejar de cargar el cuerpo del pasado como un cadáver atado a la espalda. No cambia la historia, no borra lo que ocurrió, no elimina los hechos ni las palabras, pero les quita el poder de repetir su eco en tu interior. Por eso, cuando hablamos de perdón, no hablamos de amnesia, hablamos de alquimia, de transformar el recuerdo en relato, no en castigo, de soltar no para olvidar, sino para que no duela. Los antiguos sabían esto sin nombrarlo. Los griegos hablaban de la catarsis como la purga emocional que ocurre cuando un alma toca fondo y regresa con otra piel. En India se dice que el karma no se rompe con karma nuevo, sino con conciencia nueva. Y en muchas tribus africanas, cuando alguien cometía un error grave, no se le expulsaba. Se le sentaba en círculo y se le decía todo lo bueno que había hecho en su vida, hasta que lo recordara, hasta que lo creyera de nuevo, hasta que pudiera volver a caminar como alguien que merece vivir en paz. El perdón real es uno que no tiene testigos, no busca aplausos, no hace ruido, es un momento íntimo, casi sagrado, en el que por fin aceptas que no vas a volver a hablarte como tu peor crítico, que ya es hora de cambiar el tono, de dejar de empujarte por dentro, de quitarle volumen a esa voz que se burla de ti cada vez que fallas. Perdonarte es cambiar la manera en que te miras cuando nadie te ve. Imagina que pudieras hablarte como le hablas a alguien que amas. ¿Qué pasaría si, en vez de juzgarte por tus errores, los miraras como parte del mapa que te trajo hasta aquí? ¿Qué pasaría si entendieras que eso que hiciste, o que permitiste, o que te hicieron, no es una condena sino una parte de la historia que ahora puedes reescribir? Porque, hermano, nadie puede cambiar lo que ocurrió, pero todos podemos decidir cómo vivir con eso. Una vez conocí a un hombre que se pasaba la vida pidiéndose perdón sin decirlo. Se notaba en cómo evitaba la alegría, en cómo se castigaba con el trabajo, en cómo se encerraba cada vez que algo salía bien. Su problema no era la falta de éxito, era que no se sentía digno de disfrutarlo, porque creía que, por lo que había hecho años atrás, no merecía alegría. Cuando le pregunté si alguna vez se lo había perdonado, se quedó en silencio. Luego dijo: «No sé cómo hacerlo, solo sé vivir con culpa». Y eso es más común de lo que parece. La culpa es una cárcel invisible con barrotes blandos. Puedes salir cuando quieras, pero primero tienes que aceptar que no estás pagando ninguna deuda. Solo estás sosteniendo una pena que ya no te corresponde. Y si lo piensas, esa culpa también es una forma de no avanzar, de quedarte donde estás, de no arriesgar, porque culparte te da una excusa perfecta para no intentar otra vez, para no amar otra vez, para no brillar otra vez. Aquí es donde entra el perdón como antídoto, como medicina, como revolución silenciosa, porque cuando te perdonas de verdad, algo cambia en tu manera de caminar por el mundo. Ya no lo haces con vergüenza, ya no ocultas tus cicatrices, ya no necesitas validación, ya no eres el error, eres quien lo superó, y eso se nota, se respira, se transmite. A veces el perdón llega disfrazado de risa, de esa risa inesperada que aparece cuando hablas de algo que antes te rompía, pero ahora solo te parece una anécdota lejana. La risa es uno de los signos más claros de que el perdón ha hecho su trabajo, porque solo quien ha soltado puede reírse con el alma. Un amigo mío tenía una teoría hermosa. Decía que el perdón es como la jardinería. Primero hay que sacar la maleza, luego preparar la tierra y solo entonces plantar algo nuevo.
Y el problema, me decía, es que muchos quieren plantar sin limpiar antes. Y así todo se pudre. Porque si no haces el trabajo profundo, lo nuevo crece sobre lo podrido, y tarde o temprano eso se nota. Por eso el silencio que persigue el dolor siempre trae consigo ese suspiro que no quiere darte fórmulas. Quiere abrir espacios, airear esos lugares dentro de ti que estaban sellados por el orgullo, por el miedo, por el hábito. Quiere preguntarte si acaso ya no es momento de dejar de tener razón para empezar a tener paz, porque muchas veces no perdonamos porque no queremos soltar la razón, y eso nos ata más que cualquier error. Perdonar no es decir tenía razón, es decir ya no me importa quién la tenía, porque ahora elijo seguir y elijo hacerlo sin este peso. Entre las almas que han acariciado este arte invisible del perdón, sin convertirlo en discurso de poder ni en consigna vacía, pienso en Anthony Ray Hinton, el hombre que pasó 30 años en el corredor de la muerte por un crimen que no cometió. 30 años entre rejas, sin haber tocado el arma, sin haber disparado una sola bala, sin haber tenido un juicio justo. Y sin embargo, al salir, lo primero que dijo fue: «La vida es preciosa, y yo la sigo amando. No odio a quienes me encerraron. El odio consume demasiado». Eso no se estudia, se siente, se encarna, se conquista como se conquista la paz, desde dentro. Porque el perdón no habita en la lógica, habita en la libertad interna, en esa rendija que se abre entre el impulso de venganza y la elección de paz. Hinton no perdonó porque se lo pidieron, ni porque era lo correcto. Perdonó porque entendió que el resentimiento también era una celda, y él ya había vivido suficiente tras barrotes. El perdón real se parece mucho a eso. No es resignación, es liberación, es mirar el horror a los ojos y decirle: «No te vas a instalar en mi alma». Y eso solo lo logra quien ha hecho del silencio una oración y del alma un territorio sin rejas. También pienso en Yongey Mingyur Rinpoche, que dice que el sufrimiento no desaparece evitándolo, sino respirando con él, observándolo, acariciándolo como se acaricia a un niño asustado. El perdón también es eso, una caricia, un abrazo a esa parte de ti que aún no sabe cómo dejar de doler. Y si me dejas, quiero compartirte una imagen que llevo conmigo hace años. Una vez vi a un anciano en un parque, sentado junto a un árbol. Estaba hablando solo. Me acerqué con curiosidad y escuché que decía: «Yo también me equivoqué, viejo, pero ya está. Hicimos lo que pudimos. Gracias por todo». Estaba hablándole a sí mismo, perdonándose en voz alta. Fue una de las escenas más poderosas que he presenciado. No hubo aplausos, solo una brisa suave que parecía decirle: «Ya es hora de seguir». Y tú, querida hermana, querido hermano de luz, ¿cuándo fue la última vez que te hablaste así? Hay momentos en los que el alma se detiene y respira como si lo hiciera por primera vez. No se debe a un logro externo, ni a un halago que viene de afuera. Se debe a que, por fin, decidiste mirar lo que tanto tiempo evitaste, tu rostro en el espejo de la compasión. No como quien busca defectos para corregir, sino como quien busca heridas para entender. Esa es la mirada del perdón. No es indulgente, es sabia. Muchos confunden el perdón con debilidad. Creen que es rendirse, ceder, dejar pasar. Pero eso es solo el eco del orgullo hablando. Perdonar es el acto más audaz que puede ejercer un ser humano, porque requiere de una fortaleza interior que no se consigue con voluntad, sino con conciencia. Y la conciencia no se fabrica, se cultiva, a veces con lágrimas, a veces con risas, a veces con silencios que duelen, y otras con una sola palabra dicha desde el alma: ya. El ya del que perdona es una forma de decir hasta aquí. Ya no voy a seguir cargando esta roca en mi espalda cada vez que intento avanzar.
Ya no quiero que mi pasado tenga más derecho sobre mi presente. Ya entendí que no fui perfecto, ni tenía que serlo. Ya vi que lo hice con las herramientas que tenía en ese entonces, y ahora, con otras herramientas, elijo avanzar. No desde el olvido, sino desde la paz. Ese ya también es una forma de amor propio, porque el perdón no es solo hacia ti, es hacia todo lo que habita dentro de ti, tus errores, tus versiones pasadas, tus decisiones tomadas con miedo, tus palabras dichas en el calor del dolor. Hay que abrazar a ese tú de antes como quien abraza a un hijo perdido, porque ese tú de antes no sabía lo que hoy sabes, no podía hacer lo que ahora puedes. La evolución no consiste en no cometer errores, consiste en saber qué hacer con ellos después. Y tú estás aquí, en este capítulo, porque ya no quieres castigarte más, porque ya estás listo para escribir con otra tinta. El perdón tiene también una dimensión casi mística, porque cuando ocurre de verdad, no solo cambia tu percepción, cambia tu energía. Dejas de vibrar en resentimiento, en juicio, en miedo, y comienzas a vibrar en aceptación, en ternura, en confianza. Es una alquimia invisible, nadie puede verla desde afuera, pero tú la sientes. Se nota en cómo te hablas, en cómo te tocas el corazón sin apretarlo, en cómo suspiras después de recordar algo que antes te dolía. Y como todo lo que es real, el perdón no tiene que ser explicado, solo sentido. Por eso no hay fórmulas, solo caminos, y cada uno encuentra el suyo. Hay quienes lo encuentran hablando con un terapeuta, otros escribiendo cartas que nunca enviarán. Algunos lo hallan en el arte, en la música, en una canción que les recuerda que aún pueden llorar sin romperse. Otros lo encuentran en el silencio de una noche en la que, sin esperarlo, se perdonan por fin. No importa cómo lo encuentres, solo importa que no dejes de buscarlo, porque mientras más postergues el perdón, más lejos estarás de ti. A veces, el perdón necesita una chispa externa para encenderse, una frase que te haga detenerte, una historia que te refleje, una conversación que abra una grieta en tu muralla. Y si este libro, esta llama compartida entre tú y yo, puede ser esa chispa, entonces valió la pena cada palabra. Porque el perdón no es el final de nada, es el comienzo de todo. Una vez escuché a una mujer decir, mientras recogía sus cosas después de una separación larga y dolorosa, me perdono por haberme quedado tanto tiempo, me perdono por haber callado, me perdono por haber amado más de lo que me amaron, pero sobre todo, me perdono por haber pensado que eso me hacía débil. Lo dijo sin lágrimas, sin rabia. Lo dijo como quien suelta una piedra al río y decide no mirar dónde cae. Fue hermoso, fue real, fue sagrado. Y entonces entendí algo. El perdón no necesita testigos, solo necesita valentía. Para cerrar este capítulo, quiero dejarte algo que no se dice con palabras, pero que voy a intentar traducir. Es una vibración que vive en todas las culturas, en todas las religiones, en todos los corazones que alguna vez se rompieron. La certeza de que merecemos una segunda oportunidad. No porque hayamos cambiado, sino porque hemos comprendido. Y cuando uno comprende de verdad, el cambio llega solo, no como un deber, como una consecuencia natural, como el fruto que cae cuando está maduro. Mereces esa segunda oportunidad, no importa qué hiciste, no importa cuánto tiempo te has castigado, no importa si nadie más te la da, dátela tú. Perdónate, por todo, por tanto, por siempre, no porque lo olvides, sino porque lo transformas. Recuerda esto, el alma no guarda rencores, el alma solo espera que la escuchen, y cuando la escuchas, te dice lo que ya sabías pero habías olvidado, que estás aquí para ser libre, no para ser perfecto. Ahora respira, suelta, mira hacia adelante y camina. Tú eres más que lo que hiciste, eres lo que decides hacer con eso ahora. Capítulo 2. Lo que no te diste a tiempo. En un rincón del mundo,
donde pocos miran, ocurrió algo que vale la pena recordar. Un hombre despertó con el corazón roto, pero no por amor, ni por la muerte de alguien, ni por el abandono de otro. Despertó con el corazón roto por él mismo, por no haberse dicho «te felicito» después de tantos años, por haberse callado cada vez que su alma pedía una tregua, por haber sido su propio verdugo, su propio silencio, su propia jaula. Se miró al espejo y, por primera vez en mucho tiempo, no se reconoció como víctima ni como héroe. Se vio como lo que era, un sobreviviente de sí mismo, y lloró, pero no como llora quien se rompe. Lloró como llora quien, por fin, se encuentra. Esa historia no tiene nombre, pero tiene eco. Vive en miles, en millones, en tantos que siguen aquí, de pie, funcionales, sonrientes en las fotos, eficientes en sus tareas, pero rotos por dentro porque nunca se dieron lo que merecían: una pausa, una fiesta, un aplauso, un abrazo. Se lo negaron una y otra vez con la excusa de que todavía no era suficiente. Y así se les fue pasando la vida como un lunes eterno. ¿Quién nos enseñó a postergar la ternura? ¿Quién convenció al mundo de que el descanso es pereza, que la celebración es vanidad, que la alegría sin motivo es sospechosa? Vivimos en una cultura que idolatra el esfuerzo pero olvida el alma, que glorifica la exigencia pero olvida la caricia, que venera al que no duerme, pero no comprende al que medita. Y así nos llenamos de metas que cumplir, pero no de vida que sentir. Nos acostumbramos a sobrevivir el calendario, como si la felicidad tuviera fecha de lanzamiento, como si fuera un premio de consolación al final del túnel, y no el oxígeno del camino. Hay algo cruelmente irónico en todo esto, y es que cuando por fin llegamos, ya estamos cansados para celebrar. Nos pusimos tantas condiciones para merecer, que cuando logramos el objetivo, ya no tenemos energía para recibirlo. Como esa mujer que soñaba con tener su propia casa, y cuando la tuvo, no invitó a nadie porque todavía le faltaban cortinas lindas, como si la belleza estuviera en la tela y no en el milagro de haber llegado. Lo que no nos damos a tiempo, lo terminamos pagando con intereses emocionales, y esos intereses se cobran en forma de ansiedad, insomnio, desconexión, irritabilidad, enfermedades sin nombre. Se cobran con años de vida vividos en piloto automático, con una sensación constante de algo me falta, aunque afuera parezca que todo está bien. Por eso este capítulo no es solo una reflexión, es una intervención, un alto, una invitación a revisar tu lista de postergaciones internas, esa lista secreta donde has escrito todo lo que te debes, no a otros, a ti. ¿Hace cuánto no te dices algo bonito? ¿Hace cuánto no te perdonas sin juicio? ¿Hace cuánto no te celebras sin culpa? ¿Hace cuánto no te das un día sin hacer nada más que existir? Esas preguntas no son filosóficas, son médicas, porque el alma también enferma, y el único tratamiento real no es el éxito, ni el reconocimiento, ni los likes. El único tratamiento real es el cuidado propio, pero no el cuidado vacío de frases motivacionales en tazas de café, sino el cuidado que se ejerce en silencio, cuando eliges no seguir en guerra contigo mismo, cuando decides que tu voz interior ya no será la del carcelero, sino la del amigo, la del cómplice, la del que entiende que hacer lo mejor posible también incluye saber cuándo parar. Hay una frase de Lhasa de Sela, cantante que murió joven pero dejó palabras que pesan como plomo y vuelan como plumas, que decía: «Tengo miedo de no saber vivir cuando no estoy peleando contra algo». Esa frase duele porque es verdad. Muchos hemos aprendido a vivir solo en tensión, solo en conflicto, solo cuando hay algo que conquistar o alguien a quien demostrarle que valemos. Pero, ¿y si vivir no fuera una competencia, sino una celebración? En este momento, quizás no puedas renunciar a tus responsabilidades, ni tomarte un mes sabático, ni viajar a la India para encontrarte con un gurú iluminado.
No hace falta. El perdón comienza en cosas más pequeñas, en cómo te hablas cuando fracasas, en cómo te tratas cuando te equivocas, en cómo te escuchas cuando estás triste, en cómo te permites ser sin exigencias de perfección. A veces, lo más revolucionario que puedes hacer es no hacer nada. Sentarte, respirar, escuchar tu propia respiración sin corregirla y decirte, hoy no tengo que demostrar nada, solo tengo que estar conmigo. Porque tú no eres tus logros, ni tus errores, ni tus títulos, ni tus defectos. Tú eres esa conciencia que observa todo eso y decide qué hacer con ello. Y si decides, ahora mismo, darte aunque sea un gramo de ternura, ya estás empezando a curarte. A veces, el olvido más doloroso no es el de quien nos dejó fuera de su historia, sino el de quien nunca nos incluyó en la suya. Y ese alguien suele ser uno mismo, porque no hay abandono más silencioso que aquel que ocurre en el interior, cuando uno está, pero no se abraza, cuando uno respira, pero no se habita, cuando uno vive, pero no se celebra. ¿Cuántas veces te has traicionado para agradar? ¿Cuántas veces callaste tu alegría para no incomodar? ¿Cuántas veces fuiste la sombra de lo que eras, con tal de no parecer demasiado? Te has ido achicando sin darte cuenta, cediendo centímetros de alma en nombre del equilibrio. Te convertiste en tu propio moderador, en tu censor interno, en el policía de tu espontaneidad. Y todo por miedo, miedo a que si mostrabas toda tu luz, los demás se deslumbraran o se alejaran. Pero lo que nadie te dijo es que esa represión interna también se cobra. El alma no olvida los elogios que no se dio, no olvida los abrazos que no se permitió, no olvida los sueños que sacrificó por encajar en moldes ajenos. Y llega un momento, tarde o temprano, en el que el alma pide cuentas, no en voz alta, sino en forma de insatisfacción sorda, de cansancio emocional, de pérdida de sentido. Una mujer me contó una vez que lloró una semana entera por un comentario que escuchó en un ascensor. Iba sola, con una bolsa de medialunas y un termo de café, cuando una señora la miró y dijo, «Se ve que hoy te diste un gustito». Lo dijo sin mala intención, casi como una charla de ascensor, pero ella no lo resistió, porque hacía años que no se permitía un gustito. Siempre estaba haciendo dieta, no solo de comida, sino de alegría, de descanso, de dulzura. Siempre estaba midiendo sus emociones, sus impulsos, sus necesidades. Aquella frase, tan inocente, le hizo ver que había vivido en abstinencia de sí misma durante demasiado tiempo. Y ese es el gran punto ciego del que pocos hablan, que el amor propio no es una moda ni una consigna, es un acto de higiene emocional. Es lo que permite que no nos convirtamos en mendigos afectivos, pidiendo afuera lo que no nos damos adentro, porque nadie puede sostener una vida si no está dispuesto a sostenerse a sí mismo. Lo que no te diste a tiempo, lo vas a buscar toda la vida. Y la vida tiene una forma muy particular de ponerte frente a tus deudas pendientes. Te pone parejas que te ignoran para que aprendas a prestarte atención. Te pone trabajos que no valoran tu talento para que aprendas a valorarlo tú. Te pone silencios donde esperabas aplausos para que entiendas que el primer aplauso debe nacer en tu pecho, no en el teatro de los demás. En el siglo XX, Viktor Frankl decía que la raíz del sufrimiento humano no era el dolor, sino la pérdida de sentido. Hoy podríamos sumarle algo más. El sufrimiento nace también del olvido de uno mismo. No hay sentido posible cuando uno se convierte en su última prioridad, cuando se va dejando para después, cuando vive apagando incendios ajenos, pero nunca enciende la propia vela. Hay que volver a lo básico, a lo real, a lo que importa. Sentarse a tomar café con uno mismo y preguntarse, ¿qué me debo? ¿Qué no me dije? ¿Qué no me perdoné? ¿Qué no me celebré? Y luego escribir, porque escribir es recordar sin excusas,
Es sentarse frente a uno mismo y abrir la caja fuerte de los pendientes emocionales, y sacar, uno por uno, los besos no dados, los logros no festejados, las heridas mal curadas, y volverlos arte, palabra, promesa. En un barrio donde las fachadas se caen a pedazos, pero los vecinos se saludan como si fueran familia, hay un zapatero viejo que nunca aprendió a cerrar los domingos. Tiene las manos rotas, los dedos torcidos y una radio de los años 70 que canta boleros a todo volumen. Cuando alguien le lleva un zapato despegado, no lo regaña. Le sonríe, lo limpia con un trapo viejo, lo acaricia con la mirada y murmura algo que nadie entiende pero que suena a bendición. Y luego cose. Cose como si ese zapato fuera una joya, como si no importara cuántos kilómetros haya caminado, como si el barro en la suela fuera historia, no suciedad. Cuando termina, no lo deja como nuevo, lo deja como es, con su forma torcida, con su desgaste, con su dignidad. Esa dignidad es el perdón, porque perdonar no es borrar la herida, es limpiarla, coserla, aceptarla sin anestesia. Es dejar de mirar el barro como una culpa y empezar a verlo como testimonio, no de lo que sufriste, sino de lo que seguiste andando. Y eso, aunque nadie lo sepa, es también una forma de arte. Quizás sea hora de hacer lo mismo contigo, de mirar tus grietas y llenarlas de luz. De ver tu pasado y agradecerle aunque duela, de verte entero aunque aún no estés del todo armado. No te sigas ignorando. No esperes más para darte lo que mereces, porque lo que no te diste a tiempo se convierte en deuda emocional, y las deudas emocionales no se saldan con éxito ni con reconocimiento externo, solo se saldan con honestidad interna. Haz una lista, pero no de tareas ni de metas, haz una lista de ternuras postergadas. Esa caminata que te prometiste. Ese libro que dijiste que ibas a escribir. Esa siesta que nunca te diste. Esa canción que te emocionaba y que dejaste de escuchar. Ese amigo que querías llamar pero nunca llamaste. Haz esa lista y empieza a tachar, no con culpa, con amor, con la certeza de que estás, por fin, volviendo a casa. Porque la vida no se vive en el futuro, se vive en lo que te das ahora. Y lo que te das ahora dice todo de lo que crees que vales. En el rincón menos pensado de una vida cualquiera, suele esconderse el momento exacto donde todo se transforma sin hacer ruido. No llega como trueno, llega como un suspiro. A veces se parece al cansancio, otras a una nostalgia sin nombre, y entonces uno se detiene, no porque tenga tiempo, sino porque el alma ya no puede con tanto olvido. Ahí, justo ahí, comienza la verdadera revolución, el acto invisible de mirarse con ternura. Hemos sido educados para exigirnos, pero no para tratarnos bien. Nos enseñaron a buscar éxito, pero no a respetar nuestros ritmos, a competir, pero no a comprendernos. Y así fuimos creciendo con una voz interna que no sabe decir «lo hiciste bien», solo sabe gritar «podrías haberlo hecho mejor». Esa voz no es nuestra, aunque la hayamos naturalizado. Es un eco de otras exigencias, de otros miedos. Es el residuo de un sistema que te mide, pero no te abraza. Lo que este capítulo quiere decir, sin necesidad de explicitarlo, es que ya basta. Que se acabó la época de vivir como si uno no mereciera estar vivo. Se acabó la era del autoabandono elegante. Es tiempo de aprender el arte más urgente, el arte de volver a uno mismo. Pero no volver como quien regresa a una casa vacía, sino como quien enciende todas las luces y pone música. Volver como quien se dice, aquí estoy, sin más pretextos, sin más castigos. Aquí estoy, con todo lo que soy y todo lo que aún no entiendo de mí. Y eso basta. En una estación del metro de Madrid, un hombre de unos 60 años bailaba todos los días al ritmo de un viejo radiocasete. No pedía dinero, solo bailaba,
a veces con una flor de papel en la oreja, a veces con una bufanda amarilla. Un día, alguien le preguntó si no le daba vergüenza hacer el ridículo. Él respondió sin dejar de moverse: «La vida ya es demasiado seria. Bailar es mi forma de pedir perdón a la alegría por haberla ignorado tanto tiempo». Esa frase vale un altar, porque nos recuerda que el perdón no siempre es a otro. Muchas veces, el perdón que más cuesta es el que debemos a la parte de nosotros que olvidamos, que postergamos, que dejamos de lado en nombre de la eficiencia, del deber, de la aceptación social. Y esa parte, aunque no grita, no se va. Se queda ahí, en el fondo, esperando que la mires con el respeto que nunca le diste. Tal vez por eso la gente busca tanto libros de autoayuda, gurús, frases bonitas, porque intuye, aunque no siempre lo diga, que le debe algo a su propia historia, que hay un punto de quiebre donde dejó de escucharse, y busca, con desesperación elegante, el modo de volver a ser quien era antes del miedo. Pero la respuesta no está afuera, está en la forma en que te hablas, en cómo celebras tus pequeñas conquistas, en cómo reaccionas cuando te equivocas, en si te sostienes o te hundes, en si eres tu refugio o tu verdugo. Hay quienes creen que el amor propio es un lujo, una idea de moda. No entienden que es la raíz de toda transformación, porque nadie puede amar bien a otro si no se ha abrazado primero. Nadie puede perdonar de verdad si no ha aprendido a ser compasivo consigo mismo. Nadie puede enseñar algo luminoso si vive en guerra con su reflejo. Perdonarse no es justificarlo todo. Es comprender que hiciste lo mejor que pudiste con lo que sabías, con lo que tenías, con el miedo que cargabas, y que ahora, con un poco más de conciencia, puedes elegir distinto, no mejor, no peor, solo más alineado con la verdad de tu alma. Perdonarse es dejar de usar el pasado como un arma, es dejar de revisarse como quien revisa una cuenta pendiente, es mirarse como quien por fin entiende que la herida también fue una puerta, que el error también fue un mapa, que el dolor también fue un maestro. Y entonces uno camina distinto, ya no esperando que el mundo lo aplauda, ya no ansiando ser suficiente, ya no mendigando atención disfrazada de reconocimiento. Uno camina con la dignidad suave de quien ha hecho las paces con su sombra. Y eso se nota en la mirada, en los gestos, en la forma de estar presente sin imponer nada, en la forma de escuchar sin necesidad de corregir, en la forma de vivir sin miedo al silencio. Tú jamás estás solo, no puedes estar jamás únicamente contigo, porque estás habitado por una memoria antigua que te recuerda lo que eres, vida en movimiento. Estás habitado por una luz que no necesita validación, que siempre está en evolución. Estás acompañado por cada parte de ti que aún cree en el milagro de ser humano. Y por eso el verdadero perdón no es un acto en sí, es una decisión continua, una actitud frente a la vida, un modo de decirte cada día: voy a cuidarte, aunque no sepa cómo, voy a elegirte, aunque cueste, voy a festejarte, aunque nadie lo note. Y entonces el alma descansa, y el cuerpo respira distinto, y el corazón se acomoda. Y eso, mi querido hermano de luz, es el comienzo de todo. Capítulo 3. Lo que elegiste guardar para después. Hay momentos en los que no hace falta entender, hace falta sentir, no hace falta resolver, hace falta quedarse, no hace falta cambiar, hace falta descansar. Y hay verdades que no llegan con explicaciones, llegan con un suspiro, con una pausa, con una frase que no sabías que necesitabas escuchar hasta que alguien la dijo y algo en ti se quebró, o se soltó, o simplemente se volvió a reconocer. No se trata de lo que pasó, se trata de lo que todavía vive dentro, porque hay cosas que no mueren, solo se callan. Y lo que se calla no desaparece, solo cambia de idioma. A veces se convierte en cansancio, a veces en cinismo, a veces en rigidez,
a veces en distancia, y otras veces, simplemente, en esa sensación de estar desconectado de algo que no sabes bien qué es, pero que sabes que antes sentías. La mente intenta seguir, el cuerpo aguanta, la rutina sostiene, pero hay noches en las que no basta, días en los que no alcanza, y momentos en los que todo se detiene sin que nada lo haya detenido, como si algo dentro dijera, ya fue suficiente, ya es hora, no de volver atrás, sino de mirar sin huir, de dejar de pretender que aquello no dejó marca, de aceptar, aunque sea en voz baja, que hay algo que todavía no cerró. No siempre es necesario saber el nombre de lo que duele. A veces lo único necesario es no seguir sosteniendo el disfraz, porque el disfraz cansa, la coraza pesa, la postura agota, y tarde o temprano el alma exige aire, no aire nuevo, aire real, aire propio, espacio donde no haya que fingir que uno está bien, ni tener razón, ni demostrar fuerza, ni repetir que todo está superado. Espacio donde uno pueda ser exactamente lo que es, con lo que duele, con lo que no se dice, con lo que todavía late de formas que no se entienden. En algún rincón del mundo, donde pocos miran, ocurrió algo que vale la pena recordar. Una mujer recibió una carta que ella misma se había escrito 10 años atrás. Era parte de un ejercicio de terapia que había hecho a sus 27 años. Escríbete una carta para abrirla cuando tengas 37. La encontró en una caja que había guardado en el altillo de la casa de su madre, mientras limpiaban juntas tras su fallecimiento. La carta estaba escrita con tinta azul, en una hoja doblada 4 veces, como si la timidez también tuviera forma. Decía cosas que ya no sentía, y otras que aún dolían. Hablaba de un amor que la rompió, de una amiga que traicionó, de una carrera que no terminó, de un sueño que aún estaba esperando por ella. Al terminar de leerla, no lloró, tampoco sonrió. Solo se quedó ahí, en silencio, como si por fin se hubiese encontrado con esa parte de sí misma que siempre dejaba para después. Todos tenemos una carta así, no necesariamente escrita en papel, pero sí en el alma. Una carta que guarda lo que postergamos, una disculpa que debimos ofrecer, un abrazo que nos negamos a dar, una verdad que ocultamos bajo capas de orgullo, miedo o vergüenza. El perdón, cuando se aplaza, no desaparece, se convierte en peso, se cuela en la espalda, en las ojeras, en la forma en que miramos a quienes amamos. Se vuelve una especie de fantasma silencioso que nunca se va, pero que uno aprende a ignorar. Este capítulo es para invocar a ese fantasma, no para exorcizarlo con dramatismo, sino para invitarlo a tomar un café, para decirle, ya sé que estás aquí, vamos a hablar. Porque lo que elegimos guardar para después suele ser justamente lo que más necesitamos traer al presente. El perdón no es un acto de caridad espiritual, es un regreso, una forma de volver a ti, a la parte de ti que aún está esperando que alguien le diga que estuvo bien sentirse mal, que no fue débil, que no fue tonto, que no fue menos. A veces, lo que más necesitamos escuchar no es un discurso motivacional, sino una frase simple como «yo también estuve ahí». Y sin embargo, preferimos posponer. Decimos «más adelante», como si el tiempo se encargara de curarlo todo. Pero el tiempo no cura. El tiempo acumula. Lo que cura es la presencia, el coraje de mirar lo que evitamos, de hablar con lo que escondimos, de abrazar lo que olvidamos a propósito. Hay cosas que uno no perdona porque no ha encontrado aún el lenguaje para nombrarlas. Y este capítulo es, en parte, eso, una búsqueda de palabras para decir lo que no supimos decir cuando todo dolía. Uno de los grandes errores en torno al perdón es creer que ocurre de una vez, como si fuera una epifanía con fecha y hora. Pero el perdón, en realidad, es un ejercicio cotidiano, es un músculo emocional que se fortalece con el uso. No se trata de escribir una carta y quemarla al amanecer.
No se trata de repetir mantras en voz alta hasta convencerse. Se trata de entender que el perdón, como el amor, no siempre tiene forma de declaración. A veces es solo una forma distinta de respirar, un tono más suave al recordar, un silencio menos lleno de rencor. Por eso, a partir de aquí, hablemos de los después que hemos acumulado. ¿Qué cosas guardaste para otra ocasión que nunca llegó? ¿Qué palabras sigues evitando por miedo a que te rompan más de lo que ya estás roto? Tal vez no se trata de ir hacia el pasado como un arqueólogo emocional, sino de reconocer que ese pasado vive en ti como una ciudad subterránea. No necesitas excavar cada rincón, pero sí encender una lámpara. Un hombre de unos 50 años, con cara de empleado bancario y alma de poeta extraviado, caminaba cada mañana por el mismo bulevar. Nunca saludaba a nadie, pero todos lo reconocían. Era el que silbaba canciones de Elvis Presley mientras cargaba una caja de cartón vacía. Nadie sabía a dónde iba, nadie le preguntaba. Hasta que un día, un niño se acercó y le dijo con la ternura brutal que solo los niños pueden tener: ¿por qué siempre cargas esa caja si está vacía? El hombre lo miró, se rió por primera vez en años y respondió: porque no quiero olvidar que ya no tengo que llenarla. Aquel día dejó la caja en una banca y siguió caminando más liviano. Esa caja era su pasado, una historia de abandono, de culpa, de oportunidades no aprovechadas. Era el eco de una vida que ya no vivía, pero que aún arrastraba como castigo. Como muchos, había confundido la fidelidad a sus heridas con el amor propio, pero un niño, con una sola frase, le enseñó lo que él no había podido aprender en 5 décadas, que no todo lo vivido merece ser llevado a cuestas. Quizá esto sea lo más parecido a la libertad, no el olvido, sino el arte de soltar sin odio, de recordar sin dolor, de mirar atrás y no sentir vergüenza, sino comprensión, porque al final todos estamos haciendo lo que podemos con lo que tenemos. Y eso, cuando se entiende de verdad, libera más que cualquier absolución celestial. Hay una escena de la vida real que se repite en miles de biografías no escritas. Personas que, después de años de cargar rencores como si fueran trofeos invertidos, deciden dejar de contarlos, como quien cierra un libro que ya entendió, sin escándalo, sin ceremonia, solo un suspiro que dice: hasta aquí. Y lo maravilloso es que, cuando lo hacen, no solo cambia su historia, cambia su rostro. Hay arrugas que se suavizan, hay espaldas que se enderezan, hay voces que, por fin, cantan. La ciencia del alma todavía no está escrita, pero si lo estuviera, diría que la ligereza tiene música, y esa música se llama soltar. No siempre se trata de una gran revelación. A veces basta una caminata, una canción, un viaje, un libro, una conversación con alguien que ya se atrevió antes, porque nadie enseña mejor que quien ha sobrevivido a su propio silencio, y porque hay cosas que no se dicen con teorías, sino con presencia, con arte, con una película, una pintura, una escena que te toca sin pedir permiso. Como ese momento en que ves a alguien bailar con todo el cuerpo y piensas: yo también quiero vivir así. John Lennon no le pidió perdón al mundo por dejar a The Beatles en su búsqueda de paz. Tampoco se disculpó por amar diferente, pensar distinto, cantar lo que no se podía decir. Él eligió soltar el deber de complacer para abrazar el derecho de ser. Vivió con la certeza de que nadie puede vivir por ti y que la paz no se negocia, se elige. Su canción, Imagine, no fue una evasión, fue una invitación a reescribir la historia desde el alma. Y quizás por eso, aún hoy, cuando alguien se siente perdido, esa melodía lo encuentra. Porque hay decisiones que no necesitan ser comprendidas para ser sagradas, y soltar, como lo hizo Lennon, no es rendirse, es dejar de mentirse. O piensa en Nelson Mandela.
27 años de prisión y cuando salió, no salió con la rabia de quien quiere venganza, sino con la mirada de quien entendió que no se puede construir futuro desde el resentimiento. ¿Fue fácil? Nunca. ¿Fue necesario? Siempre, porque su lucha no era contra los hombres, sino contra las ideas que los deformaban, y por eso fue más grande que sus verdugos. Así también somos nosotros cuando soltamos lo que ya no vibra con nuestra alma. No lo hacemos por los otros, lo hacemos por el ser humano que queremos ser cuando esta vida acabe, por el niño que fuimos y que aún vive adentro, esperando que alguien lo abrace y le diga, ya no hace falta pelear más. Y a veces no se trata de grandes actos heroicos, a veces es cerrar el chat que daña, es cambiar de lugar en la mesa, es no responder ese mensaje, es dejar de explicar tanto, es mirar al cielo una tarde cualquiera y decir, estoy cansado de seguir cargando lo que ya entendí. Vivimos como si la vida fuera una rendición de cuentas y olvidamos que la vida solo quiere ser vivida, con arte, con alma, con amor, y para eso hay que soltar. Soltar el juicio que heredamos, la voz crítica que nos habla con las palabras de un adulto que ya no está, soltar el personaje que construimos para sobrevivir, pero que ahora nos queda chico, soltar el guión que escribieron por nosotros y empezar, por fin, a improvisar con el corazón. A esto hemos venido, no a acumular medallas por aguantar, sino a bailar, a celebrar, a reírnos del desastre que fuimos y agradecer por la belleza que aún podemos ser. Por eso, si alguna vez te preguntan qué es la madurez, puedes responder con esta imagen, una persona que ya no guarda cajas vacías. Y si te preguntan qué es soltar, puedes decir, es el arte de caminar con las manos libres y el corazón completo. Y si te preguntan por qué soltaste, puedes responder, porque elegí vivir. Pero hay muchas personas que no se perdonan porque creen que hacerlo sería traicionarse, que si sueltan el enojo, se quedarán sin identidad, porque a veces el dolor se convierte en casa, y es más fácil habitarlo que mudarse a una emoción desconocida. Pero el perdón no es una renuncia a la memoria, es una transformación, un cambio en el relato que te cuentas. Ya no eres la víctima que quedó atrapada, eres quien eligió salir, quien entendió que llevar el cuchillo no alivia la herida y que guardar rencor es como beber veneno esperando que le haga efecto al otro. Una vez, escuché una frase que decía, el que no perdona siempre está cansado. Me impactó, porque hay un agotamiento emocional en la no reconciliación que no se parece a ningún otro. Es un cansancio que no se cura con sueño ni con vacaciones. Es la fatiga de sostener una historia que ya no necesitas defender, un relato que puede ser reescrito sin borrar lo vivido, pero sí transformando la voz narrativa. Y aquí es donde entra una de nuestras mayores aliadas, la imaginación. El perdón requiere imaginación, no porque sea fantasía, sino porque necesita visión, la capacidad de imaginar una versión de ti que no esté anclada al dolor, una identidad más allá del trauma, un futuro más amable que el pasado. Para eso sirve la imaginación en el proceso del perdón, para dibujar la salida, para diseñar la puerta, para inventar el lenguaje con el que vas a contar tu historia de otra manera. Hoy quiero invitarte a hacer ese ejercicio, no de manera solemne ni ritualista, sino desde la curiosidad. ¿Qué hay detrás de ese después? ¿Qué partes de ti están aún esperando su momento? ¿Qué pasaría si abres la caja que guardaste en el altillo de tu alma? Tal vez encuentres cartas antiguas, tal vez cicatrices que ya no duelen tanto, tal vez solo un suspiro que nunca terminaste, pero lo que sea que encuentres será real. Y lo real siempre es el primer paso hacia la libertad. La claridad de la madurez no viene a darte técnicas de perdón, viene a recordarte que ya sabes perdonar, que lo hiciste muchas veces, aunque no le pusiste ese nombre, que cada vez que elegiste el silencio en vez de la violencia, ya estabas perdonando, que cada vez que dijiste
No pasa nada, cuando sí pasaba, estabas ensayando. El perdón no es una meta, es un lenguaje, y si estás leyendo esto, es porque ya lo hablas, aunque aún no te hayas escuchado pronunciándolo con claridad. En un rincón del mundo, donde pocos miran, ocurrió algo que vale la pena recordar. Un joven médico, recién egresado, recibió a su primer paciente en urgencias, un hombre que llegaba con el rostro cubierto de sangre, víctima de una pelea callejera. Al revisar sus heridas, notó algo en su mirada que lo dejó inmóvil. No era dolor, era otra cosa. Era una mezcla entre orgullo y tristeza, como si aquel rostro ensangrentado llevara mucho tiempo pidiendo ayuda sin abrir la boca. Al terminar de suturarlo, el médico, aún con la bata limpia y la inocencia intacta, le preguntó qué había pasado. El hombre, ya con voz más serena, le respondió: «Me insultó, me provocó, me dijo lo que sabía que me dolería, yo aguanté, pero después habló de mi hija, y ahí no me perdoné». El médico no supo qué decir. Solo atinó a mirarlo en silencio, como quien acaba de entender que la medicina más difícil de recetar es la que cura el alma. Nos pasamos la vida administrando culpas como quien carga piedras en una mochila invisible. A veces ni siquiera recordamos cuándo las recogimos, pero las seguimos arrastrando. Nos culpamos por decisiones pasadas, por palabras no dichas, por errores que, si volviéramos a vivir, probablemente repetiríamos. Porque el perdón, ese acto radical y rebelde, no es simplemente soltar. Es reconocer que hicimos lo mejor que pudimos con lo que teníamos en ese momento, con el nivel de conciencia, de madurez, de miedo y de luz que habitaba en nosotros. El problema es que nos enseñaron que perdonarse es olvidar, pero no es así. Perdonarse es recordar sin rabia, es volver a visitar ese momento que duele, pero con la mirada de quien ha crecido. Es decirse: sí, fui yo, y aunque no me guste, ese también soy yo. No para justificarte, sino para integrarte, porque no hay peor violencia que querer borrar una parte de ti, y no hay mayor acto de amor que abrazarla. Hay heridas que no sangran, pero supuran cada día. No están en la piel, están en la forma en que te hablas, en la manera en que no celebras tus logros, en ese hábito silencioso de pensar que no eres suficiente. Esas heridas son memorias congeladas de momentos en los que no supiste defenderte, y entonces decidiste callar, aguantar, resistir, y desde entonces te castigas en secreto, te privas de alegría, te niegas el descanso, te obligas a ser fuerte cuando todo en ti grita por ternura. Perdonarse es ponerle calor a esas zonas frías del alma, es decirles: ya pasó, ya puedes soltar el escudo, ya no tienes que pelear más. A veces, cuando creemos que no podemos perdonar a alguien, en realidad lo que no estamos dispuestos a perdonarnos es haberlo permitido, y ese es un punto ciego del alma, porque confundimos el perdón con debilidad, con sumisión, con ingenuidad. Pero el perdón es una cumbre, es una cima a la que no todos llegan, no porque no puedan, sino porque duele escalarla. Duele aceptar la pérdida, la traición, el abandono. Pero al llegar arriba, te das cuenta de algo: el rencor era una cadena, y tú mismo tenías la llave. El perdón no es un acto moral, es un acto terapéutico, no es un decreto de bondad, es una cirugía emocional. Y como toda cirugía, necesita tiempo, espacio, silencio, preparación. No puedes apurarlo, no puedes forzarlo. A veces llega sin aviso, como una respiración profunda después de mucho tiempo de contener el aire. Y otras veces llega después de escuchar una canción, de caminar bajo la lluvia, de mirar a tu madre a los ojos y entender que ella también está aprendiendo a vivir. Entre las referencias que más nos inspiran, hay figuras anónimas que nunca saldrán en los libros, pero que han hecho del perdón un arte cotidiano. La mujer que después de 20 años volvió a hablar con su hermana,
la abuela que acaricia al hijo que un día la ignoró, el hombre que se pidió perdón a sí mismo frente al espejo por haber callado tanto. Esa es la revolución silenciosa que nos mueve, porque mientras el mundo grita justicia, hay corazones que solo quieren paz. Y aquí es donde el lenguaje inteligente con el que nos hablamos cobra sentido, porque en lugar de dar consejos, creamos imágenes. En lugar de imponer verdades, proponemos caminos. El perdón no es una línea recta, es una espiral. Vuelves al mismo lugar, pero ya no eres el mismo. Lo visitas con otros ojos, con otros silencios, con otra edad. Y ahí descubres que el que una vez se equivocó, hoy sabe más, que el que una vez fue herido, hoy puede abrazar, que el que una vez gritó, hoy puede cantar. Una de las ideas más hermosas que nos ha regalado el arte es que no hace falta entenderlo todo para sentirlo. Y con el perdón pasa igual. No necesitas comprender todos los porqués, solo necesitas abrirte a la posibilidad de no seguir en guerra, porque a veces creemos que perdonar es perder, pero no. Perdonar es renunciar a tener la razón para tener paz, y eso no es rendirse, eso es liberarse. Tal vez por eso la música nos ayuda tanto a sanar, porque tiene la capacidad de decir lo que las palabras no alcanzan. Como decía Leonard Cohen, hay una grieta en todo, así es como entra la luz. Y en esa grieta vive el perdón, no como un fin, sino como un comienzo, como una puerta que abre hacia adentro, hacia el centro, hacia ese lugar donde ya no necesitas explicaciones, solo respiración. Porque perdonarse no es olvidar quién fuiste, es honrar lo que has sobrevivido. Dejar ir lo que pesa tiene algo de alquimia. Transforma lo invisible, lo intangible. No cambia lo que pasó, pero te cambia a ti. No borra la escena, pero modifica el lente. Y cuando eso sucede, te das cuenta de que no se trata de la otra persona, se trata de ti, de lo que decides hacer con lo que te pasó, de si eliges seguir siendo rehén del dolor o si te conviertes en su autor, en su testigo, en su aprendiz. Hay quienes piensan que perdonar es darle la razón al otro, pero el perdón no es una transacción, no se negocia, no se firma, no se entrega como un favor. El perdón es un arte secreto, una conversación entre tú y tu sombra, una danza íntima donde ya no esperas disculpas, donde lo importante no es que el otro entienda, sino que tú no te destruyas. Porque cuando no perdonas, el pasado se queda a vivir en ti. Te habla cuando intentas dormir. Te aprieta el pecho cuando todo parece estar bien. Te arrastra cuando por fin crees que has avanzado, y entonces lo entiendes. No estás reteniendo el pasado, él te está reteniendo a ti. Hay heridas que no curan porque siguen recibiendo alimento. El recuerdo, el rencor, la repetición mental de la escena, ese bucle silencioso que te impide respirar con libertad. Y es que la mente no distingue entre lo real y lo revivido. Si lo repites, lo perpetúas. Si lo justificas, lo mantienes vivo. Y si lo abrazas, lo liberas. A veces la verdadera valentía no está en enfrentarse al enemigo, sino en sentarse con uno mismo y decir, basta, ya no quiero seguir odiando, ya no quiero seguir culpándome, ya no quiero seguir huyendo de mi propia historia. Esa es la revolución silenciosa, la que no tiene bandera, pero conquista un imperio entero, el de tu alma. Una mujer, una vez, escribió en su diario, «Perdoné a mi padre la noche en que soñé que era él. En el sueño me vi solo, frustrado, roto por dentro, repitiendo palabras que ni entendía. Y entonces lo supe, yo no lo necesitaba perfecto, lo necesitaba humano». Esa frase, sencilla pero poderosa, dice más sobre el perdón que 1000 tratados, porque hay perdones que no llegan por reflexión, sino por compasión, no porque el otro lo merezca, sino porque tú lo necesitas. La decisión de soltar cuando es verdadera no se jacta, no se grita,
no se muestra, se vive, se siente, se respira. De pronto, ese nombre que antes dolía ya no pesa, ese rostro que antes hería ya no punza, y no es que lo olvidaste, es que lo reconfiguraste, como quien cambia la melodía con la misma letra. Ya no canta la tragedia, canta el aprendizaje. Hay momentos en los que uno siente que no puede perdonar, que la herida es demasiado profunda, que la traición fue demasiado violenta, que el abandono dejó un hueco que ni la poesía puede llenar. Y está bien, porque el perdón no es obligación, es maduración. No se exige, se gesta. A veces tarda años, otras veces sucede en un instante, pero siempre llega cuando el alma está lista para dejar de sostener el cuchillo por el filo. ¿Y sabes cuándo suele estar lista el alma? Cuando se ha cansado de la guerra interna, cuando ha comprendido que seguir culpando al otro es seguir encadenado al mismo episodio, cuando por fin elige respirar por encima de razonar, cuando decide ser libre más que tener razón. Tal vez por eso nos conmueve tanto el arte, porque en una película, en una canción, en un poema, podemos ver lo que no supimos decir. El cine nos ha mostrado perdones épicos, una madre que regresa, un amigo que pide disculpas sin palabras, un asesino que llora frente a su víctima. Pero la vida real no necesita guiones perfectos, solo necesita actos honestos, y el más honesto de todos es decir, me perdono. Me perdono por haber permitido lo que hoy no toleraría. Me perdono por no haberme cuidado, por haber amado sin medida y sin espejo. Me perdono por haber sido cruel conmigo, por haberme abandonado, por haberme callado verdades, por haberme exigido más de lo que exigía a los demás. Me perdono por no saber que estaba aprendiendo. Y en ese acto de perdón contigo mismo ocurre lo inesperado. Se abre una nueva puerta, una donde ya no eres víctima ni victimario. Eres solo un alma en proceso, una vida en movimiento, un corazón que late con más ternura, porque ahora sabe que el amor más difícil es el amor propio. Ese que no se compra, ni se vende, ni se mendiga. Ese que nace cuando dejas de compararte, cuando entiendes que tu historia es única, que tus heridas no te invalidan, te humanizan, que tus cicatrices no son manchas, son constelaciones en la piel del alma, mapas que te muestran por dónde no volver y también por dónde sí. Perdonarse es decir, estoy cansado de sobrevivir a mí mismo, es deshacer el nudo que tú mismo apretaste, es limpiar el espejo sin miedo a mirarte, es volver a ti como quien regresa a casa después de una guerra, herido, sí, pero vivo, y dispuesto a empezar de nuevo. Porque nada es más sabio que el perdón, porque en el fondo todos queremos ser perdonados por algo, por lo que hicimos, por lo que no hicimos, por lo que pensamos, por lo que permitimos. Y si eso es verdad, ¿por qué no empezar por perdonarnos? No para borrar el pasado, sino para bendecir el presente. Y para hacer espacio al futuro. Capítulo 4. La alegría también es un acto de rebeldía. En un rincón del mundo, donde pocos miran, ocurrió algo que vale la pena recordar. Una mujer cumplía 50 años y decidió celebrarlo no con globos ni con velas, sino con una sonrisa que no le cabía en la cara. Había estado casada por más de 20 años con un hombre que jamás la felicitó por nada, ni por su cumpleaños, ni por aguantarlo, ni por las veces que se tragó las lágrimas con café para no despertarlo, ni por los años que silenció su tristeza en nombre del amor. Pero ese día, mientras el sol caía sobre su jardín como si también quisiera festejarla, se puso su vestido rojo favorito, pidió sushi para uno, abrió una botella de vino y se regaló un pastel con una sola palabra escrita en crema. Libre. No era la fecha de su divorcio, no era su cumpleaños real. Era el aniversario del día en que se atrevió a reír después de años sin hacerlo. Y ese, dijo, era su verdadero renacer.
Hay momentos en la vida en los que elegir la alegría es un acto revolucionario, porque nos han enseñado que primero hay que merecerla, que la risa es el premio al final del sufrimiento, no el camino para atravesarlo. Pero nosotros hemos venido a romper esa regla, a bailar sobre el miedo y a cantar incluso con la garganta rota, porque hay días en los que la felicidad no se explica, solo se vive, y eso basta. El mundo espera que llores después del fracaso, que te encierres después del rechazo, que te escondas después de tropezar. Pero el alma que se ha perdonado de verdad es la que baila con su vergüenza sin pedir permiso, la que se ríe de sus contradicciones y las vuelve poesía. Porque cuando la culpa se convierte en humor, el corazón se vuelve invencible, y no se trata de negar el dolor, se trata de no alquilarle la casa entera. En una época donde todo se dramatiza, la risa es subversiva. Es un modo de decir, a pesar de todo, sigo aquí. Y no hay mayor manifestación de poder que esa. Los estoicos decían que hay que aceptar lo que no se puede cambiar, pero no hablaban de hacerlo con cara de mármol. La verdadera sabiduría es aceptar y reír igual, porque cuando una persona se ríe de sí misma, no hay quien la domine. Ya nadie puede usar su pasado contra ella, ya nadie puede arrebatarle el derecho a disfrutar el presente. Hay quienes asocian la espiritualidad con el silencio, con el incienso, con la solemnidad, pero lo más sagrado que puedes hacer por tu alma es hacerla reír. Cuando ríes, se aflojan los nudos del cuerpo, se abren las ventanas de la mente y entra el oxígeno de la conciencia, porque el gozo no es la negación del camino, es el camino sin cadenas. Decía Alan Watts que lo verdaderamente místico no es la experiencia de levitar ni de escuchar voces invisibles, sino de reírte hasta que te olvides del ego, porque solo ahí, en esa carcajada que te vuelve agua, puedes ver las cosas como son, sin adornos, sin juicio y sin culpa. Eso es iluminación también, eso es meditación en movimiento. No necesitas una cueva en el Himalaya, solo un buen motivo para decir, hoy no me voy a castigar, hoy voy a celebrar que respiro. Hay culturas que han entendido esto desde siempre. Los tibetanos, por ejemplo, dicen que la risa purifica el karma, que reírse de los errores del pasado es más útil que confesarlos a un extraño, que bailar con los pies equivocados es más sabio que quedarse quieto esperando la perfección, y en ese gesto hay perdón, hay soltar, hay alquimia. Recuerdo un poeta que decía, el día que dejé de exigirle a la vida que me pidiera perdón, entendí que era yo quien debía invitarla a bailar. Qué belleza encierra eso, qué verdad disimulada entre versos, porque la vida no debe explicaciones, pero tú tampoco. Y si logras reírte de lo que ayer te partía en dos, entonces has ganado una batalla que no se ve, pero se siente, y esa es la más importante de todas. A veces el perdón no llega en forma de palabras, sino de carcajada. Hay historias tan tristes que solo se curan con risas, no las que niegan el dolor, sino las que lo honran desde otro lugar. Una mujer puede llorar por años por un abandono, hasta que un día se ríe de cómo dormía con el teléfono en la mano esperando un mensaje, y esa risa no es burla, es redención. Por eso, en este capítulo, no vamos a explicar el perdón, vamos a celebrarlo. No vamos a escribir un manual para la felicidad, vamos a invitarte a que la inventes, a que te permitas ser feliz sin justificación, a que rías sin miedo a parecer frívolo, porque la risa, cuando nace del alma, no es frivolidad, es libertad. Y aquí va una referencia inteligente, una de esas joyas que solo la vida sabe dónde esconder. Groucho Marx, con su bigote torcido y su caminar cómico, decía más verdades que muchos filósofos. En una entrevista le preguntaron cómo hacía para reírse incluso en medio de tragedias personales. Él respondió, porque llorar no me daba chistes.
Sabía, sin decirlo, que había una sabiduría en no tomarse tan en serio, que el humor no es escapismo, es valentía, y que quien ríe de su historia ha escrito un nuevo final. Hermano, el oyente que llegue hasta aquí no necesita más motivos para reír. Necesita permiso, y nosotros hemos venido a dárselo, con poesía, con ternura, con ese guiño secreto que une a los que han llorado, pero ya no se culpan por haberlo hecho. Porque la alegría también es un acto de rebeldía, y tú mereces rebelarte. Hay una cosa que no nos enseñan en ninguna escuela: cómo volver a sonreír sin pedir perdón por hacerlo. Nos programaron para asociar la alegría con la frivolidad, para sentir que si algo duele en el mundo, uno no tiene derecho a reír. Pero qué error más cruel. Como si la tristeza del planeta pudiera aliviarse con más caras largas, con más silencios culpables, con más gente caminando cabizbaja, como si el dolor fuera una obligación moral. No. La verdadera sanación no siempre grita, pero cuando lo hace en carcajadas. Reír después de haber llorado es uno de los actos más revolucionarios de nuestra era, porque no es la risa del chiste fácil ni de la evasión. Es la risa que emerge de quien ya entendió que cargar el mundo en los hombros no te hace mejor persona, solo más cansada. Es la risa de quien ya no pide permiso para disfrutar, de quien dejó de ver la alegría como una recompensa y comenzó a tratarla como una decisión. En la historia de la humanidad hay muchos episodios oscuros, pero también hay destellos brillantes. Uno de ellos se llama Roberto Benigni, ese actor y director italiano que filmó La vida es bella en medio de un mundo cada vez más cínico. Un hombre que bailó sobre una mesa en la ceremonia de los Oscar como si estuviera celebrando el milagro de estar vivo, y lo estaba, porque él sabía que hay un momento donde uno tiene que decidir si sigue repitiendo el discurso del sufrimiento o si transforma su historia en un canto. Benigni no negó el horror, lo abrazó con humor, y eso es lo que lo volvió inmortal, porque cuando haces reír en medio del dolor, no estás restando importancia, estás devolviendo dignidad, estás mirando al trauma a los ojos y diciéndole: ya no me defines, ahora canto. Y eso es lo que queremos que ocurra aquí, que cada oyente descubra que no está obligado a repetir la misma canción triste, que puede cambiar de melodía, que puede bailar con los pies torpes y el alma en ruinas y aún así celebrar, porque la alegría es también una forma de protesta, una forma de decir: no me rendí. A veces, el acto más espiritual no es meditar ni orar, es reír con alguien que también ha llorado, es compartir un chiste cuando todo parece gris, es volver a tener ganas de vivir. Por eso este capítulo no se escribe solo con ideas, se escribe con ritmo, con ese vaivén que tienen las palabras cuando se sueltan, con esa ligereza que se necesita cuando todo lo demás pesa. El escritor James Allen, en su pequeño gran libro Como un hombre piensa, decía que los pensamientos alegres no solo traen paz, también traen salud, que el estado natural del ser humano es la armonía, y que si uno cultiva ideas hermosas, la vida empieza a responder. Quizá no de inmediato, quizá no como esperabas, pero sí como necesitas. Y la alegría, hermana, hermano de luz, es una idea hermosa. ¿Sabes por qué tantas personas no se permiten ser felices? Porque sienten que hacerlo es traicionar su historia, como si al reír dejaran de honrar su dolor. Pero eso es un espejismo. La alegría no borra lo vivido, lo embellece. Es como si el alma, después de sanar, decidiera bordar flores donde antes hubo cicatrices, no para negarlas, sino para darles un nuevo significado. Eso también es arte, eso también es perdón. Hay gente que camina con cara de mármol porque cree que ser serio es ser profundo. Y no. La profundidad está en quien puede reírse sin burlarse, en quien puede bailar sin olvidar que lloró, en quien puede celebrar sin que nadie lo autorice. A veces,
Lo único que necesita un alma cansada es un poco de música, un poco de luz entrando por la ventana y una taza de café que no sepa a culpa. Y eso es suficiente. No hace falta tenerlo todo. Solo hay que tener algo que te recuerde que aún estás vivo, que aún tienes el poder de decidir cómo se siente este momento. Y si alguna vez te dijeron que la alegría es ingenuidad, diles que no, que la ingenuidad es creer que la tristeza soluciona algo. La alegría, en cambio, construye, reconcilia, suaviza, acaricia, y tú mereces ser acariciado por tu propio presente. Una vez, en una entrevista olvidada, alguien le preguntó a Maya Angelou por qué escribía con tanta ternura. Ella respondió, porque ya sufrimos bastante, no hay necesidad de repetirlo en cada página. ¡Qué enseñanza más luminosa! No estamos aquí para revivir el trauma, estamos aquí para revelarlo y luego liberarlo, como quien abre una ventana después de una tormenta y deja que entre la brisa. Este día, este instante, este pasaje es eso, una brisa, un respiro, un permiso escrito en palabras, una risa colándose entre las lágrimas para recordarte que sí, que puedes, que mereces, que estás a tiempo, porque el reloj emocional no mide segundos, mide decisiones, y hoy puedes elegir celebrar. Y si alguien te pregunta por qué sonríes tanto, dile que has aprendido a perdonarte sin ceremonia, que has aprendido a reír sin permiso, que has decidido vivir como quien ya no está en guerra con su historia. En un rincón del mundo, donde pocos miran, ocurrió algo que vale la pena recordar. Una señora, ya entrada en años, se despertó un día con una claridad que nunca antes había sentido. Miró a su alrededor, las fotos antiguas, las plantas que sobrevivían por milagro, el reloj que hacía tic-tac como si contara secretos. Se sirvió un té con miel y dijo en voz alta, «Hoy celebro mi divorcio». No era una broma, era una decisión. Llamó a sus amigas, encargó una torta que decía «libertad emocional», se puso su mejor vestido y por primera vez en años bailó sola en el comedor. No había música, pero su cuerpo sí la tenía, porque cuando el alma se suelta, el ritmo aparece. Esa noche no brindó por el pasado, sino por la versión de sí misma que había esperado demasiado para florecer. Y cuando le preguntaron por qué hacía eso, respondió sin titubear, porque la alegría también es una forma de justicia. Y es verdad, en un mundo donde tanto se nos ha robado, el tiempo, la fe, la espontaneidad, decidir ser feliz es un acto político, un grito silencioso que dice, no me van a quitar esto también, porque la alegría no es frivolidad, es conocimiento, es la sabiduría de quien entendió que vivir amargado no mejora el pasado, solo arruina el presente. La sabiduría no siempre habla en voz grave, a veces se ríe bajito, a veces hace chistes que solo el alma entiende. Y tú has entendido muchos de esos chistes últimamente. Has entendido que no necesitas una razón monumental para celebrar, que a veces basta con amanecer sin ansiedad, con terminar un día sin insultarte mentalmente, con permitirte mirar al espejo y decirte, no está tan mal. Eso también es motivo de fiesta. Quizá no lo sepas, pero hay personas que aprendieron a sanar bailando, que no fueron a terapia, ni hicieron 1000 talleres, pero se curaron el alma en cada paso de salsa, en cada carcajada compartida, en cada anécdota que terminó con lágrimas, pero de risa, porque el cuerpo también sabe. Y cuando el cuerpo se permite gozar, la mente se siente menos sola, la culpa se ablanda y el pasado deja de rugir. ¿Sabes qué hacen los niños cuando están felices? Corren, gritan, saltan, no hacen listas ni análisis, viven. Y tal vez de eso se trata el perdón también, de dejar de analizarlo todo, de dejar de diseccionar cada herida como si fuéramos cirujanos de nuestras penas, de soltar el bisturí y empezar a pintar, a cocinar,
a reír, a contar historias que no comiencen con lo que me hicieron, sino con lo que me inventé para volver a amar. Facundo Cabral dijo una vez, la culpa no sirve ni para viajar, y tenía razón, porque la culpa no te lleva a ningún lado. La alegría, en cambio, te traslada, te cambia el paisaje, te abre ventanas que no sabías que existían, y te enseña que el verdadero perdón no es un discurso, es una fiesta interior, un cambio de clima, una nueva melodía. Si estás escuchando esto, quizá tu alma estaba esperando permiso para soltar el peso. Quizá no el dolor, pero sí el drama. Quizá no el recuerdo, pero sí el resentimiento. Y te diremos algo, lo tienes, tienes permiso, tienes derecho, tienes la llave. No necesitas razones cósmicas, basta con que hoy decidas que mereces paz, no como premio, sino como condición natural. Porque el universo no te creó para castigarte, te creó para que vibraras, para que sintieras, para que te rías con la boca abierta y los ojos cerrados, para que bailes feo, para que cantes sin afinar, para que vivas como si cada momento fuera una nota más de esa canción sagrada que es tu existencia. Y si te cuesta, si te pesa, si aún hay días grises, está bien. No estamos aquí para obligarte a ser feliz. Estamos aquí para recordarte que puedes, que hay un lugar dentro de ti donde ya no hay juicio, donde nadie te exige ser perfecto, donde todo se celebra, la herida, la risa, la torpeza, el intento. Ese lugar es tuyo, así que, si puedes, sonríe ahora. Porque perdonarte no siempre es decir, me equivoqué. A veces es decir, ya no quiero sufrir por esto. A veces es soltar el puño que llevas cerrado desde hace años. A veces es ponerte tu mejor ropa y bailar solo en el comedor como esa señora sabia que un día entendió que vivir sin alegría es la peor de las traiciones. Y tú no viniste a traicionarte, viniste a brillar, viniste a bailar, viniste a perdonar bailando. Y si llegaste hasta aquí, quizá ya lo sentiste. No hay herida que no pueda volverse música. No hay historia que no pueda reescribirse con una pluma más amable. Y no hay ser humano que no merezca un nuevo comienzo. Nos encontraremos en el próximo audiolibro, aquí, en Hágase la Luz. Y hasta entonces recuerda, la felicidad no es una meta, ni tampoco una recompensa. Es el idioma que ya hablas. Es la brisa que te acaricia cuando por fin dejas de correr. Es el instante en que decides dejar de sobrevivir para empezar a vivirte. Y si hoy lo sentiste, aunque sea un poquito, entonces ya comenzaste. Nos vemos pronto.